nombre es Maibe Mamani Parikawa. En esta ocasión hablaremos lo que son delitos contra la libertad sexual. Esta seguida de un caso clínico que es de la revista electrónica de portalesmedicos.com, titulado Violencia doméstica y lesiones, caso clínico. El autor es el doctor Ricardo Rodríguez Forge, publicado el 30 de marzo de 2007 en Casos Clínicos de Medicina Forense y Legal. Bueno, nos centramos en lo que es el caso clínico. Acude a la consulta de medicina legal dos ciudadanas de parentesco madre e hija, las que residían en zonas rurales del municipio de Encrucijana, que se hacían acompañar por un instructor policial. Este último presenta un expediente investigando donde se acusa al concubino de la mujer con quien tenía relaciones desde hacía un año aproximadamente por una denuncia de abuso sexual y lesiones. Al realizar un examen del expediente observamos la existencia de dos certificados médicos de primera intención que se realizará en el policlínico de la localidad por el médico de asistencia en el cuerpo de guardia. Al interrogar primeramente a la madre, nos delató que además de maltratarla de palabras constantemente, no aportar nada económicamente ni ayudar en los labores domésticos, ingería bebidas alcohólicas con bastante frecuencia y era obligada a sostener relaciones sexuales por vía natura y contra natura en presencia de la hija, llegando incluso con ella. En ocasiones se negaba y entonces, bajo la amenaza de muerte con un arma blanca, les golpeaba y pegaba cigarrillos encendidos en la región posterior del tórax y en las mamas a ambas. Posteriormente les botaba los alimentos y los dejaba en ayuna. Durante el interrogatorio nos pudimos percatar de que en ambos casos existía la presencia de un retraso mental, por lo que inmediatamente sugerimos la realización de un peritaje psiquiátrico, el que una vez realizando corroborará el diagnóstico de un retraso mental ligero para la madre y moderado para la hija. Se realiza un examen físico minucioso donde además de un estado de desnutrición marcado y falta de higiene en ambos casos, se observan varias quemaduras en fase de cicatrización, redondeadas, unas más pequeñas que las otras. Las mayores no impresionaban del cigarrillo. Las mismas eran profundas, deformaban la piel por queloides retráctiles tanto en la región posterior del tórax como en las mamas. Al imponer el órgano policial de esto, las víctimas confesaron que también en dos ocasiones les colocó plástico encendido y les dejaba encima de la piel la función del mismo. El dictamen médico legal de sanidad de lesiones concluye el caso como graves para las dos lesionadas por deformidad, toda vez que las lesiones eran permanentes, visibles y causaban fealdad repulsión. Al examen físico por reconocimiento por delito sexual abordo en ambos casos, desfloración antigua con signos de violencia en la esfera anal por la presencia de discretas erosiones difusas, lo que indicaba la presencia de posible introducción del pene de forma violenta. El autor de este caso fue acusado y procesado finalmente por los delitos de violación y lesiones, toda la vez en que en nuestro Código Penal no se contempla el maltrato o abuso doméstico como factura delictiva. Si la coacción, pero la evidente violencia de este caso iba más allá de los parámetros que enmarca la ley para este artículo. Como sabemos, la violencia sexual se define como un acto con fines lascivos comete una persona contra otra para obligarla a realizar actos sexuales sin su consentimiento, con o sin fines de cópula, valiéndose de una posición jerárquica de cualquier tipo que subordina a la víctima y permite el sometimiento por fuerza física y moral. En los elementos de violación vamos a tener lo que es la realización de cópula,
Esta es la introducción completa o incompleta del pene en la vagina, ano o boca de la víctima. En el Código Penal, este amplía el concepto a la introducción por vía vaginal o anal en cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril. También tenemos la violencia física o moral y si el sujeto es activo o pasivo. Como bien sabemos, en estos últimos años ya ha habido leyes, ya hay leyes normativas nacionales para la mujer. Estas leyes son la ley 1940, la ley número 1970, que es un código de padecimiento penal. Regula las garantías de la víctima, el derecho de la información que tienen las víctimas de violencia sexual en un proceso penal. Aunque la víctima no hubiese intervenido en el proceso, incluso establece que todo servicio público en ejercicio de sus funciones tiene la obligación de denunciar los delitos de violencia sexual sin que esta denuncia signifique que es parte del proceso. La ley 1674 es una ley contra la violencia en la familia o doméstica visible. La violencia contra la mujer en su entorno familiar. Identifica los hechos que constituyen violencia en la familia, va a establecer las medidas de prevención y protección inmediata a la víctima y las sanciones que corresponde al autor. En el Decreto Supremo del número 25087 reglamenta la ley contra la violencia en la familia doméstica para lograr su aplicabilidad y plantea medidas de prevención y protección integrales a favor de la víctima. En la ley número 045, esta es una ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Establece mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación. En la ley número 243, esta es una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Establece mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales y colectivos de acoso o violencia política hacia las mujeres. Ya haber entendido esa parte, vamos a las situaciones particulares. La violación de menores de edad, la ley la presume implícitamente de incapacidad de la persona violada. Una violación de persona privada de razón, violación a una trabajadora, violación dentro del matrimonio, causa de agravación y contagio venéreo, como el VIH. En los exámenes de las lesiones vamos a tener primero lo que es en el área genital. Va a comprender genitales externos, región anosectal y periné. El objetivo del examen ginecológico es la recolección de pelos, fibras, manchas y otros indicios de vulva y vagina. Describir lesiones en vulva y vagina. Describir de la condición del himen. En la experiencia sexual previa, esta es la más confiable, examinar lo que es la vagina, el alargamiento y el aplanamiento de sus rugosidades. Van a acudir aproximadamente con 6 coitos, pero el término medio es 20. También se acepta que una mujer ha tenido experiencia sexual cuando la vagina acepta la introducción del índice del explorador en toda su longitud en el fondo del saco posterior. Gracias.